están sí, Doctrina y Ley, Facebook 6, Pabellón 3, de ferias en su 35 Feria Internacional del Libro, para el lanzamiento de texto del doctor Ramón Antonio Peláez Hernández, quien es ya muy familiar en el ámbito jurídico, porque tiene varias publicaciones, todas muy bien aceptadas en el mercado, y es muy reconocido porque es un hombre muy ejemplar, estudioso. eh, Vamos a hablar algo muy breve de su hoja de vida. Es un abogado egresado de la Universidad Autónoma de Colombia y por una especialización en la Universidad Libre en Derecho Procesal Civil, otra especialización en la Universidad Nacional de Colombia, como dice, en Derecho Privado, magíster de la misma Universidad Libre en Derecho Procesal Civil y doctor de la Universidad Externado de Colombia. Con esa presentación de sus juiciosos estudios y obviamente pues una especialización, si podemos decir así, sobre la conciliación, que es el tema que hoy nos aboca, realizar en la Universidad Colegio de Cundinamarca. Él es profesor de pregrado, de posgrado y de maestría. Por eso tenemos una presentación muy amplia, recorre el país, va a Bucaramanga, va a Sucre a dictar especializaciones en la Universidad Nacional, por ejemplo, en instituciones laborales, maestría, en la Universidad Externado de Colombia también la maestría. En fin, es un hombre supremamente ilustrado, es muy capaz y sus textos realmente son extraordinarios. Por eso, estos mecanismos alternativos de conflictos con énfasis en la conciliación es una segunda edición lograda que esperamos que todo el mundo disfrute. Además, pues, para aquellos que siguen en Facebook, pues se acerquen y vean que es una producción muy importante sobre una ley que reemplazó la 640, que fue el inicio de la famosa obra de conciliación, en base a que de todas maneras el Estado necesitaba descongestionar. Se presenta esta figura muy importante, entre otras cosas, porque dice en el argot popular que es mejor un mal arreglo a un excelente punto. Entonces, por eso nace la conciliación, que es una obra que realmente vale la pena que leas. Hablando algo más del autor, tenemos que decir que el doctor Ramón es un hombre miembro de los institutos colombianos de Derecho Procesal y del Iberoamericano de Derecho Procesal, miembro honorario del Instituto Panameño de Derecho Procesal, es conjuez en la sección de Bogotá del Derecho Disciplinario. Además de eso, él ha hecho muchas obras jurídicas, entre las cuales destacamos el Manual de Pruebas, que ya tiene una quinta edición, una obra ya muy reconocida. Tiene 2 tomos sobre Derecho Procesal Civil, parte general y especial, que también está en la tercera edición. Es una obra muy bien ya avalada por la distinguida comunidad académica, y además de eso, él tiene los procesos colisivos en una segunda edición y es lo que nos convoca hoy sobre la conciliación. De manera, doctor, que me gusta felicitarlo por el entusiasmo y el buen ejemplo que usted ha dado en la academia, en el litigio, porque es un excelente litigante, es un hombre expositor nacional e internacionalmente reconocido, y por lo tanto felicitarlo por su obra, que es magnífica, que esperamos que la comunidad jurídica responda al esfuerzo que se hace. Hacer un libro no es cualquier cosa. Hay mucha gente
tristemente que se muere de la envidia cuando alguien escribe, pero no sabe el sacrificio que eso requiere. Eso es dedicación, a veces alejarnos de la familia, a veces tener momentos para poder empezar y culminar una obra. Por eso, la felicitación reiterada y esperemos que la comunidad jurídica la quiera, porque esos conocimientos le sirven para el desarrollo de funciones, ya sea para el abogado, que tiene que ver con la comunicación, el estudiante, el juez, el magistrado y sobre todo los centros de conciliación, que tendrán siempre que acudir a esas herramientas para el feliz desempeño de su labor. Muchísimas gracias por el tiempo que nos dedica, doctor Ramón, para esta presentación y cuento por 45 minutos para que nos deje ver la importancia de su obra y además los últimos 10 minutos para las inquietudes que tengan, ya sea en Facebook o aquí en el auditorio presente. Finalmente, un sincero aplauso al lector. Muchas gracias. Bueno, para el doctor Alberto Reyes, Ediciones Jurídicas, Doctrina y Ley, naturalmente mi agradecimiento por esta oportunidad que se me brinda para compartir con quienes se encuentran aquí presentes. Veo estudiantes de varias instituciones, en particular de mi alma mater, la Universidad Autónoma de Colombia. Quiero agradecer ese reconocimiento de venir a su presencia un martes a las 4 de la tarde. No es fácil realmente disponer la agenda de ese tiempo, y más con este clima tan lluvioso que nos ha acompañado la noche de hoy. Quiero saludar a quienes nos siguen a través de redes sociales, seguramente tienen algunos estudiantes interesados en esta temática y por supuesto colegas y amigos que siempre han expresado ese sentimiento de solidaridad en una labor que, como ha indicado Alberto, no es fácil. Sentarse a escribir no es fácil, básicamente por dos razones. La primera, porque supone separarnos de la familia, y segundo, porque el flanco de críticas a veces es más grande que los reconocimientos que puede ello significar, pero para eso estamos los autores, para compartir nuestras opiniones, nuestras ideas, seguramente algunas aceptadas, otras cuestionadas, pero se trata de abrir el debate. Quiero también aprovechar este momento para saludar a mi hija Luisa Jimena, quien hizo un esfuerzo de desplazarse de Australia con mis dos nietos, Emma y Lucas, aquí presentes, quienes están de dedicatoria. La dedicatoria del libro está pensada en función de ellos, porque no solamente fue escrito en pandemia, sino porque además me privilegiaron con el honor de acompañarme durante 10 meses en la escritura de ese texto, y en mis ratos libres tenía la posibilidad de compartir con ellos. Para ellos, de verdad, con todo el corazón, esta dedicatoria. Bien, voy a plantear básicamente el enfoque de esta ponencia en dos aspectos estructurales. Uno, lo relacionado con la fundamentación filosófica, si se quiere, y jurídica de lo que son los mecanismos alternativos de solución de conflictos, y luego enfatizar en la importancia de la conciliación a propósito de la inserción en Colombia de un reciente estatuto de conciliación que, contenido en la ley 2220 de 2022, constituye sin duda una herramienta de vital importancia para crear lo que nosotros llamamos, desde la perspectiva de la solución de conflicto, una nueva cultura, que es la cultura de la conciliación, la cultura que invita a quienes forman parte de un litigio a concertar sus diferencias por vía del diálogo. Y para ello, pues básicamente basta con afirmar desde ya que el conflicto seguramente habrá sido estudiado de varios enfoques, seguramente desde un enfoque sociológico y psicológico, pero lo que sí es claro en aceptar, porque en esto sí hay unanimidad, es que el conflicto es consustancial a la convivencia. De hecho, si nosotros partimos de la base que la convivencia constituye una interacción pacífica, armónica y respetuosa entre las personas, con los bienes y con el medio ambiente, como bien lo plantea el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, lo cierto es que el conflicto aparece cotidianamente en esa interrelación. Todos los días, en la medida que estamos interrelacionándonos en todos los contextos, en todos los ambientes, la probabilidad de que surja el conflicto aumenta significativamente. De cierto que si lo normal que hay en un entorno social es el surgimiento del conflicto, la clave está en superar, poderlo confrontar y poder superar
las diferencias que ello deriva. Sin embargo, ese es el punto más crítico, especialmente en unos modelos de justicia donde infortunadamente no nos han enseñado a conciliar. Para conciliar hay que partir de una regla elemental, y es que supone necesariamente la concesión correlativa de las aspiraciones que puedan tener los actores del conflicto. Y esa tal vez es la parte más coyuntural que se pueda generar de cara a la solución del conflicto. En Colombia, a raíz de la reforma constitucional del 91, digamos que comienza a hacer carrera lo que la doctrina europea ha denominado las nuevas olas de acceso a la justicia. Y una de esas olas es, en efecto, la solución pacífica por vía de la conciliación. Y es precisamente en el marco de la tercera ola que cita la Corte en la sentencia C-1195 de 2001, donde se menciona el fortalecimiento de los modelos de justicia comunitaria. Y para los estudiantes, básicamente la invitación es que se aproximen al contenido del artículo 116 de la Constitución Política para entender qué significa esa nueva ola, a dónde nos invita el constituyente, básicamente a promover la solución pacífica de los conflictos por vía de lo que denominamos el fortalecimiento de los modelos de justicia comunitaria, donde aparecen, entre otras figuras, como los jueces de paz, por supuesto, los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Bajo esa perspectiva, lo que quise hacer en esta obra es abordarla desde tres enfoques primordiales. A partir del análisis de lo que es el conflicto, como una ruptura que suscita la confrontación de intereses que pueden variar desde el ejercicio del poder hasta la titularidad de los derechos y, por supuesto, el marco de competencias de materia de intereses puede subir entre los actores del conflicto. Pero más allá de ello, se trata de verificar cómo podemos confrontarnos, cómo podemos resolver los conflictos. Y aquí podemos plantear dos enfoques. Un enfoque tradicional o clásico, que es el enfoque de la resolución del conflicto por vía de la intervención de la jurisdiccional del Estado. Pero este enfoque tiene una problemática que se evidencia en Colombia y en la mayoría del sistema jurídico de tradición continental europea, y es que la excesiva judicialización del conflicto deriva en mora judicial y en cogestión judicial. Cuando uno verifica la exposición de motivos de la Ley 640 de 2001, que es la que incorpora la conciliación como un mecanismo de solución de conflictos, pero en el marco de constituirse como un requisito de procedibilidad para el acceso al derecho fundamental de la justicia, encontramos que uno de los fundamentos para su inserción es precisamente la cogestión judicial, la mora judicial. ¿Y cómo podemos atacar? Pues básicamente promoviendo la desjudicialización, que se traduce ni más ni menos que en invitar a los actores de conflicto para que propicien un acercamiento, para que por vía de estos mecanismos alternativos puedan lograr una solución que sea equivalente a la que se puede obtener por vía de la decisión judicial. Y dentro de este escenario, pues parecen básicamente tres mecanismos de carácter autocompositivo que para los estudiantes debe ser entendido como aquellos en donde la solución de la problemática proviene por la iniciativa de los propios actores de conflicto. Me refiero entonces a la mediación, a la conciliación y por supuesto a la conciliación, que constituye el mecanismo más emblemático y por supuesto el que mayor desarrollo normativo tiene, no solamente a partir de la reforma constitucional del 91 que nos trajo, entre otras la ley 23 del 91, luego la ley 446 del 98, luego el decreto 18 del 98 que compiló bajo la denominación de Estatuto de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, lo que denominamos la conciliación, y por supuesto la ley 640 del 2001 que incorpora a la conciliación como un verdadero requisito de procedibilidad y que dada la experiencia acontecida con este mecanismo, pues dio lugar a que el nuevo enfoque y aprovechando la línea jurisprudencial trazada por la Corte Constitucional entre variados pronunciamientos dentro de los que se cuenta, reitero, la sentencia C-1195-2001, que fue precisamente la que se pronunció punto de la constitucionalidad de esta ley 640-2001, terminó la fuerza arrojando lo que hoy por hoy se denomina el Estatuto de la Conciliación. Es la ley 2220 de 2022 que, guardadas las proporciones, se equipara al Estatuto de Arbitraje
contenido en la ley 1523 de 2012, que por lo tanto se viste de autonomía a lo que la misma ley denomina un procedimiento conciliatorio. Y un procedimiento conciliatorio que a través de una estrategia informal busca provocar que por virtud del acompañamiento de un conciliador puedan las partes solucionar sus diferencias. Y cuando decimos que es un requisito de procedibilidad, significa que no se puede promover acción judicial ante el sistema mientras no se haya agotado este requisito. Por eso van a encontrar que una causal de inadmisibilidad de la demanda es precisamente el no haber agotado el requisito de procedibilidad de la Constitución, salvo en tres eventualidades que consagra la ley. En primer lugar, cuando se provoca la materialización de medidas cautelares. En segundo lugar, cuando se desconoce el paradero del demandado. Y por supuesto, en algunos procesos que por su naturaleza jurídica no es susceptible de llevar a cabo una conciliación. Me refiero, entre otros, a los procesos donde hay lugar al emplazamiento indeterminados, como acontece, por ejemplo, con la pertenencia o con la declaración, o en algunas cuestiones que por su naturaleza y dada el debate que aquí se suscita, quedan exentas de la conciliación, como acontece, por ejemplo, con la expropiación, por aquello de la primacía del interés general, que naturalmente el divisorio, donde existe el famoso aforismo de que nadie está obligado a vivir en comunidad, los que se incorpora también, por supuesto, el libre de amonan. En la mayoría de los asuntos, significa en consecuencia que tiene que agotar el procedimiento. Requisito que nos lleva a un mecanismo que determina la misma ley como procedimiento conciliatorio, que básicamente produce efectos procesales muy importantes. El primero de ellos, que es el que tradicionalmente ha considerado la normativa conciliatoria, que es el de interrumpir la prescripción. Y se interrumpe la prescripción y la caducidad, por supuesto, mientras se surte el procedimiento conciliatorio en un interregno que la misma ley establece de hasta 3 meses. Prorrogables, por supuesto, a la eventualidad o interés que les las partes. Y esta es sin duda la nueva invitación que nos plantea el modelo que trae la ley 2220 de 2003, de 2022. ¿Y por qué razón? La primera, porque no solamente fortalece la acción, sino porque nos va a llevar a un nuevo escenario procedimental, que es la incorporación de los ambientes virtuales para el trámite conciliatorio. Uno de los grandes vacíos que aconteció el fenómeno del aislamiento se dio precisamente en los centros de conciliación de qué hacían para poder agotar ese requisito de posibilidad. Y gracias a la iniciativa de quienes tenían que confrontar esa realidad, pues nos llevaron a ambientes virtuales para el trámite conciliatorio con tan buenos resultados que quedan insertos con un presupuesto necesario para poder habilitar en los centros de conciliación, no solamente a nivel de Cámara de Comercio, entidades sin ánimo de lucro y por supuesto consultorios jurídicos con la dirección de conciliación, unos ambientes que permitan a través de plataformas informáticas con adecuada videograbación poder surtir ese trámite. Miren el efecto procesal que eso va a permitir. Así como en estos momentos me están siguiendo a través de las redes sociales, algunos de quienes me escuchan virtualmente, va a llegar el momento donde la conciliación se va a surtir en este ambiente. Entonces, el concepto de la presencialidad pasa en segundo plano para llevar a un ambiente virtual, donde con una adecuada plataforma las partes, sin importar el lugar donde se encuentren, puedan provocar ese consenso, naturalmente con el acompañamiento y el deber que tienen los conciliadores, que no puede cualquier persona. Queremos reiterar que la conciliación enfatiza la necesidad de la preparación de los conciliadores. Y esa preparación de los conciliadores se funda no solamente en competencias cognitivas en el campo disciplinar del derecho, que es un presupuesto para ser conciliador, abogado titulado, sino que adicionalmente propicia la posibilidad de que a través del curso de formación en conciliador adquiera estas competencias necesarias para propiciar ese acercamiento. A través de un mecanismo que estructurado a través de diplomados pueden apropiar ese aspecto. Y lo más importante, sin duda, es que en los centros de conciliación adscritos a los consultorios jurídicos se abre espacio precisamente para que los estudiantes que hagan su pasantía en consultorio jurídico adquieran esas competencias, ya no como auxiliar,
sino fungiendo en el rol de conciliadores, así como con el rol de defensores en el consultorio jurídico ante un despacho judicial puedan hacer ante un trámite conciliatorio, por supuesto con el acompañamiento del centro de conciliación y del director que se asigne para la ley. Como usted sabe que la implementación de oralidad y ambientes virtuales no es sencillo, ya que por el tema logístico. La ley ha previsto un término de 1 año para poder instrumentar las plataformas necesarias que pueden llevar a feliz término este escenario procedimiento. Pero más allá de ello, se trata de generar una cultura que parte no solamente de los profesores que imparten clases en las universidades, sino de la misma colegiatura, desde la misma casa, desde el mismo hogar. Porque de lo que se trata es de invitar a las personas a que aprendan a conciliar. Y para la conciliación un presupuesto fundamental es aprender a escuchar. Y ese sin duda es un problema en el conflicto. Cada uno de los actores del conflicto llega con una postura que se considera un inamovible, con aspiraciones a veces exageradamente altas, y no rompe ese hielo que a veces se convierte en una barrera infranqueable. Y en la medida en que se logre superar esa postura inamovible, seguramente el consenso que se genera va a ser altísimo. Y esa es la invitación que se quiere derivar de no solamente el libro, por eso el libro está estructurado en una primera parte donde se aborda el contexto del conflicto, para analizar cuáles son los modelos de intervención de conflictos que básicamente para efectos del conciliador se traduce en poder lograr que se restablezca el diálogo entre los actores del conflicto. Porque la ruptura del conflicto sucedió, o mejor, el mapa del conflicto en la última fase se pone eso, la ruptura de cualquier vehículo de comunicación. Por eso el conciliador debe tener la suficiente destreza para invitar a las partes que tengan comunicación, no solamente oral, sino también visual, porque la invitación es que podamos mirarnos a los ojos para podernos quitar esa carga emocional, afectiva y por supuesto a veces lo que yo llamo en mi clase como el piano que tenemos nosotros para poder con la franqueza que pone una adecuada negociación poder llegar a esos procesos. Seguramente no se ha dimensionado el efecto que pueda llegar a tener conciliación como un mecanismo alternativo y la eficacia que de ella se propone. Pero basta simplemente con decir que la descongestión se torna en evidente, porque no tenemos que judicializar el problema. En la medida en que las decisiones que se adopten hacen tránsito a cosa juzgada, pues se asimila en sus efectos a una decisión judicial. Y la razón es porque el conciliador queda fungido temporalmente de la función provisional de administrador justicia. Y fíjense que él no está tomando decisiones, él está actuando facilitado. Por eso se diferencia la conciliación del arbitraje, en donde por ser un modelo heterocompositivo, los árbitros sí cuentan con esa competencia y esa autonomía para tomar decisiones sin consultar los intereses de los padres. Pero yendo un poco más allá, tal vez de los avances más significativos que nos trae la ley, y con esto quiero ir cerrando mi intervención, es sin duda la incorporación de la conciliación en los conflictos derivados de la convivencia que se suscita cotidianamente en el marco de la ley que se denomina como Código Nacional de Convivencia Ciudadana, lo que tradicionalmente se conoce como el derecho de policial. ¿Y por qué tengo que hablar de ello? Porque básicamente está demostrado que la génesis del conflicto viene de esas confrontaciones que de primera base se dan en la comunidad, donde sin duda el rol de las autoridades de policía juega un papel muy importante. Pero ¿cuál es el problema? Las personas no solamente valen la responsabilidad que supone el acercamiento a la autoridad de policía, sino que a veces las autoridades de policía no han querido asumir el rol que les corresponde en el marco de la ley 18/01/2016. Y este es un tema muy importante porque esta ley, además de traer una estructura de un proceso único de policía, incorpora a la conciliación como una etapa del proceso. Aquí es donde yo quiero invitar a quienes ejercen el derecho de policía
que no pierdan de norte este argumento que planteo en el libro, y es que si la conciliación se comporta como una etapa obligatoria en el proceso de policía, pero además de ello, los artículos 231 a 234 les dio a las autoridades de policía el rol de conciliadores. Significa que cuando se adelante el proceso único de policía para confrontar intereses relacionados, por ejemplo, con perpetuación a la tenencia, a la posesión, a la propiedad, a la certidumbre o al domicilio, deben tenerse agotado el requisito de procedería en caso de que no llegue a un acuerdo de la autoridad judicial. Y esta invitación es para que los jueces no tengan por qué exigir el agotamiento de ese requisito de procedibilidad cuando quiera que el accionante acredite que surtió el trámite de policía por vía del proceso único de policía y que como consecuencia de ese trámite la conciliación fue fallida. Parece que bajo esta perspectiva no solamente vamos a optimizar el aparato jurisdiccional del Estado, vamos a contar con el agotamiento del requisito de procedibilidad y yo creo que a mediano plazo podemos entender que la intervención de primer nivel que cumplirían las autoridades de policía como conciliador, es decir, la invitación que hace la ley es quítense el rol de autoridad de policía y pónganse siquiera un segundo el rótulo de como es la invitación que yo hago como juez. Quítense la toga de administrador de justicia, pongan la toga de conciliador para que logremos una de las aspiraciones que plantea la exposición de motivos de la ley 2220 y es generar una verdadera cultura de paz fundada en el respeto, en el diálogo, que sin duda constituyen los pilares fundantes de uno de los principios y correlativos finalidades que plantea el artículo 2 del Estado Social de Derecho, y es garantizar la convivencia pacífica y el orden justo. Quiero agradecer una vez más a quienes me acompañaron en esta tarde, a quienes desde las redes han sacado un minuto de su tiempo para poder escuchar estas breves consideraciones, no sin antes excusarme por la comida que me acompaña, pero naturalmente estos cambios climáticos tendrán ese efecto reflejo en la boca. Pero en este momento, complacido, altamente sensibilizado, porque sé que cuando escribimos no solamente estamos siendo blancos de ataques de quienes nos leen, pero seguramente se trata de dejar huellas. Y la única capacidad y posibilidad que tiene de dar huellas es cuando se da el primer paso y es cuando se escribe la primera línea. Lo demás tiene por final. La invitación, todos y todas, es que me lean, es que opinen y lo más importante, que sean copartícipes de lo que se quiere con este proyecto y es generar una verdadera cultura de la conciliación como una estrategia de solucionar de manera pacífica los conflictos en comunidad. Muchas gracias a todos y todas por su atención. Muchas gracias, don Ramón, muy amable, muy clara su exposición, magnífica, todas las ideas expuestas. Estamos a la espera de las preguntas, ya sea de los presentes o de las que están presentes en red de Facebook. ¿Alguna pregunta? No, asistentes. Me gustaría preguntarle si le podemos mandar eso a Rusia y Ucrania para que solucionen el conflicto. Evidentemente el tema del conflicto es un tema que está en orden del día. Yo creo que afortunadamente se arraigó la idea de que el conflicto está tan penetrado con la mentalidad del hombre que desde el primer momento en que se dio la inclusión del hombre en la tierra, tal vez surgió la disputa por varios factores, sin duda. Por eso yo hablaba del conflicto que viene en el ejercicio del poder. El tema de que Ucrania es el ejercicio del poder, pero también hay conflictos que vienen del ejercicio de derechos. Es cuando yo me creo con el derecho de superar el derecho de los demás. Y aquí yo sí reivindico el concepto de libertad, porque esto es relativo al concepto de derecho. Mi derecho termina cuando empieza el derecho de los demás. Y nosotros aprendemos a respetar ese sendero que separa
el ejercicio de un derecho, con el derecho de mi vecino, de mi compañero, de mi entorno, seguramente lograríamos superar y evitar ese complejo tema que es el conflicto. Que deja, por supuesto, una traza de violencia en este país. Seguramente ustedes todos los días, cuando encienden el televisor, son testigos ápticos de lo que nos presentan las noticias, las confrontaciones entre vecinos, las confrontaciones entre compañeros, las confrontaciones en todos los niveles, que no deja sino una responsabilidad que determino yo de violencia. Y la violencia genera más violencia. Eso es un referente que es inequívoco. ¿Qué tal si nosotros le apostamos muy bien a la conciliación? La conciliación, la solución concertada de los problemas va a generar mejores soluciones y seguramente una mejor sociedad. Aquí tenemos una serie de saludos para el doctor Milena Herrera, excelente maestro. Javier Enrique Duarte Sánchez, saludos. Félix Restrepo Acero, saludos. Julio Narváez, Javier Enrique Duarte, doctor, felicitaciones. María Nubia Parra, Milena Herrera, aplausos. Muchas gracias. Entonces, ahí hay buena, pero faltan las preguntas. Necesitamos. Quedó tan claro que no hay. Hacer una aporte, ¿cierto? Y es que en buena hora llega este libro que de su autoría, como un tesoro, le crean muchas dudas y muchas preguntas. Cuando por decir actos violentos, los que manejan la violencia como una violencia intrafamiliar se van a estudiar derecho y no sé, pregunto yo si lo hacen como por ellos darse un social de que aún siendo violento, entonces se van a estudiar las leyes del derecho para definir el sujeto de derechos que vienen violentos. Muchas gracias. No, ponme a verte por aquí porque seguramente recordará que en nuestro pasado tuvimos la posibilidad de intervenir en una resolución pacífica y creo que terminó en muy buenos términos. El doctor Amílcar aquí, pues, un saludo muy especial también. Ese tema de la violencia, reitero, infortunadamente está tan arraigada que pareciera que forma parte inclusive de su propia cultura. Ese mal mensaje que se recibe a los niños no se deje, si lo agreguen reacciones. ¿Qué pasa si nosotros volteamos ese mensaje y le decimos a las niñas no se les toca ni con el pétalo de una rosa, que es el mensaje que nosotros tenemos que darle a los niños desde muy pequeños? La pregunta habría que hacernos desde dónde salen los agresores. ¿Es un agresor nace o se hace? O yo con el ejemplo. ¿Qué tipo de ejemplo se le está dando a nuestros niños en sociedad? ¿Hasta dónde tenemos nosotros la capacidad de reprender, por ejemplo, a un niño cuando agrede a una niña? Y no se le hace la fiesta, que suele hacerse, ¿no? En una sociedad muy chica, bien hecho, porque usted es el varoncito de la casa. Que no más bien se sabe que le dice respeto. Ahora, el otro problema, y usted muy bien lo ha planteado, es el perfil que se esperaría debe tener un estudiante de derecho. Yo llevo en la academia más de 32 años, he tenido la posibilidad de liderar procesos académicos y he sido abanderado de la necesidad de una entrevista en el proceso de admisión del estudiante. ¿Por qué? Porque seguramente con una buena estrategia de interrogación por diente, eso no puede perfectamente definir el perfil de un aspirante de derecho. ¿Por qué? Porque infortunadamente hay noticias de personas inclusive que en el ámbito de la universidad, en la formación, son unos verdaderos agresores. Y hablo de agresión en todos los tópicos, porque la agresión no solamente física, sino también psicológica. Y entonces ponen en un verdadero aprieto al reglamento estudiantil, lo que se considera como un manual de convivencia que infortunadamente tampoco responde a la actualidad que supone ese nuevo tipo de agresión que se maneja en los ambientes escolares. A mí me parece que ese concepto de que necesitamos estudiantes y que por lo tanto tienen que llegar no importa cómo, tiene que ser superado para empezar la calidad. Aquí en el país se crean que hay muchos abogados, seguramente eso puede ser cierto, como se crean que hay muchos médicos. La pregunta es, ¿cuántos médicos hay en el país y cuántas regiones del país
hay sin médicos, sin cobertura médica. ¿Y cuántos abogados en el país? ¿En cuántas regiones no hay abogados para brindar ese tipo de cobertura de una asesoría jurídica? El problema pareciera ser que no es de cantidad, entonces, si viene una política pública seria que permita garantizar esa cobertura integral para que no hayan esos vacíos que a veces uno encuentra en nuestra sociedad. Muy oportuno su pregunta y considero que este es un tema que tiene que conseguirse como una verdad política pública y un control riguroso de la misma. Y la razón es porque seguramente nos dicen que es un concepto también que me parece es un mito urbano equivocado. El que estudia Derecho es para aprender a evadir la ley. No, eso no puede ser así. El que estudia Derecho no solamente lo estudia para aprender la ley, sino también para enseñar que los demás aprendan a aplicar. Esa es la clave del éxito del respeto, que constituye una tridimensión, que constituye un principio, un valor, un deber, un derecho de ver. Y eso es lo que tenemos que apuntar, el respeto. Usted estaba mencionando, obviamente, sobre los mecanismos de la solución de conflictos y dijo que uno de los presupuestos primero que tener un conciliador, pues es ser un abogado, pero además, realmente, ¿cómo tiene que ser ese conciliador como para que sea así? Porque cuando la gente pues tiene un conflicto, seguramente los dos se sienten víctimas, los dos se sienten atropellados y seguramente los dos no quieren ceder. Además, nosotros llevamos 55 años de violencia y de esa cultura como el que es más fuerte. ¿Cómo hace el conciliar para hacer clic con eso para que de verdad funcione pues, todo este marco de ética? Bueno, su pregunta es muy oportuna por lo siguiente. Una de las ventajas que trae esta ley 22 de 2022 es que fortalece un mecanismo que se denomina como la conciliación en equidad. Es extraordinario, porque la ley 640 la tocó, pero muy tan especialmente. Y aquí se maneja con una estructura, no solamente desde el punto de vista de su desarrollo, sino que le destina un buen significativo número de artículos para materializar lo que es la conciliación en equidad, y donde precisamente lo que se indica es que el conciliador no tiene que ser necesariamente abogado. Fíjense entonces que nos estamos moviendo en dos